¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bueno, entre días y tardes. ¿Cómo están? Y continuamos acá con nuestros videos de historia. Ya ven que la sesión anterior pues vimos un poco el libro de José Antonio. Revisamos el libro La Sábana Santa, que también como que llamó mucho la atención. Como que esos dos videos no sé qué tuvieron, que mucha gente reaccionó y les agradó. Y bueno, siguiendo en esa temática, antes de continuar sobre un poquillo de historia y política, pues vamos revisando también historia, pero más como a la historia de la religión, o en este caso de un personaje histórico. Muy interesante este libro que vamos a reseñar a continuación, que se titula La Asamblea que condenó a Jesucristo. Este libro tiene la característica de que fue redactado por dos hermanos judíos que posteriormente se hicieron conversos, Agustín y Joseph Lehmann. Ambos muy interesante, ¿por qué? Porque ellos antes de ser católicos, porque luego se hicieron sacerdotes, ellos conocían obviamente como buenos judíos que eran perfectamente la ley de la Torah, la ley judía, y ellos se dedican a hacer una investigación sobre el juicio que realizaron, en este caso las autoridades judías, en contubernio con los romanos para condenar a Jesús, y demuestran sobre todo toda la serie de irregularidades que ellos llevaron a cabo para poderlo condenar, cuando ellos mismos violentaron muchísimas de sus propias leyes para poderlo mandar a ejecutar en la crucifixión. Dice aquí: el Sanedrín que condenó a Jesucristo visto por dentro. Esta es la primera obra que realiza tan insólita tarea, y fue posible hacerla porque sus dos autores judíos tuvieron acceso a los secretos del Talmud y la Mishnah, que gente común y corriente no tiene acceso a ese tipo de documentos. Este libro descubre los porqués del comportamiento del Sanedrín. Dice aquí: los hermanos Lehmann han realizado la más profunda investigación sobre todos los aspectos del juicio que se siguió a Jesucristo. Ellos empezaron por investigar los antecedentes de los principales sacerdotes que integraron el Sanedrín en el proceso de Jesús. Y aquí una pequeña reseña biográfica. Los hermanos Lehmann, Agustín, quien vivió de 1836 a 1909, y Joseph, que vivió un poco más, de 1836 a 1915, judíos de nacimiento y religión, se convirtieron en la fe cristiana y posteriormente abrazaron el sacerdocio. Enseñaron hebreo y sagradas escrituras en la Universidad Católica de Lyon, en Francia. Agustín es autor de la célebre historia completa de la idea mesiánica en el pueblo de Israel. A Joseph se le dio una documental investigación sobre la incorporación de los judíos a la sociedad francesa y a los estados cristianos. Y bueno, en este caso, pues esa es esta pequeña obra, como la asamblea que condenó a Jesucristo, que trae los siguientes apartados. Objeto de este escrito: parte primera, las personas, el Sanedrín en tiempos de Jesucristo, la limitación de los poderes del Sanedrín, la moralidad de los jueces de Jesucristo, los actos, una condena antes del juicio, normas procesales que obligan al Sanedrín, irregularidades jurídicas de la sesión por la noche, irregularidades jurídicas de la sesión por la mañana, y conclusión. Y pues muy interesante porque menciona por qué el juicio era incorrecto por las horas de la noche. Supone que en las previas de Pascua no se podría condenar a alguien menos cerca de la hora de la noche, aparte debía haber testigos, etcétera. Entonces hay una serie de explicaciones aquí en este libro de por qué se fueron violentando muchas leyes por la premura, pues, de enjuiciar a Cristo y crucificarlo. Y ya ven que inclusive hasta Poncio Pilato se lava las manos y dice que no encuentra culpa en este hombre. Sin embargo, por la presión de los mismos judíos, y que empiezan a vitorear a Barrabás, pues también él demuestra debilidad y termina aceptando, y lo terminan realmente matando, cuando en realidad pues supuestamente él tenía que haber dicho abiertamente que era el Mesías, lo cual nunca lo hizo. Pero aparte, pues porque no les convenía al Sanedrín y a las autoridades judías de esa época, pues que Cristo pues ahora sí que les revolviera la gallera, como dicen por ahí, o que les estuviera enseñando pues enseñanzas diferentes a las que ellos normalmente comunicaban, sobre todo porque pues estaban perdiendo prestigio y poder, y pues la gente pues sí se envolvía mucho o se dejaba llevar, ¿no? Pues qué tanta, y pues tan que no le resultó, que después de que lo mataron aún así siguieron sus discípulos, el montón de pescadores que realmente eran pues un montón de personas ignotas en la ciencia. Sin embargo, pues gracias a la ayuda especial del Espíritu Santo, pues logran ellos empezar a llevar el evangelio a todas partes del mundo. Y como decía un mismo judío: si esto no es de Dios, déjalo. Si esto no es de Dios, no logrará nada. Pero si es de Dios, aunque tú y yo queramos, va a seguir avanzando. Y efectivamente esa es la única explicación que hay, que a pesar de los signos de división, de los cismas que ha visto dentro de la iglesia, de los enemigos tanto por dentro y por fuera, porque desgraciadamente también hay enemigos en ambas partes, hay quintacolumnistas y enemigos por fuera, pues la iglesia ahí se mantiene a pesar de las calumnias y difamaciones que continuamente le hacen. Pues continúan, son pocos pero fieles. Y pues eso es un libro muy interesante que les recomiendo que lean: La Asamblea que condenó a Jesucristo. Este libro generalmente se encuentra en
en la librería que está ya por cerca de Pedro Loza, librería Valquiria, o lo pueden adquirir con sus amigos de Vigente la Derrota Mundial en www.vigenteladerrotamundial.com o Vigente la Derrota Mundial en Facebook. Y pues es un libro muy interesante que vale la pena que lean, aunque ya pasó el tiempo de Pascua, pero pues ahorita con esta situación atípica del coronavirus es interesante pues que le den una pequeña leidita a esta obra. Espero les haya gustado y seguiremos haciendo pues análisis de otras obras interesantes como esta. Espero les haya gustado y nos vemos en la siguiente entrega. Que pasen muy buen día, muy buena tarde. Hasta luego.